Para ser un buen médico, no solamente debe ser médico, debe ser un médico de competencia y excelencia. Los médicos deben resolver, porque la diferencia en toda otra actividad es la vida o la muerte. Dije, yo voy a ser médico y voy a tratar de ser de los mejores médicos de Aguascalientes. Se tiene que invertir en salud, se tiene que hacer un sistema único, que allá vamos. Una vida vale eso y más. Doctor Rubén Galaviz Tristán, médico cirujano de formación, secretario de Salud del Estado de Aguascalientes, especialista en el área de la salud pública, con una amplia trayectoria en el sector salud y la administración pública. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Es un placer, como siempre, estar con todos ustedes y hoy compartiendo en este espacio increíble donde se suelen tomar decisiones sumamente importantes para la vida de Aguascalientes. Y para mí es un honor estar compartiendo hoy los micrófonos con el doctor Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado de Aguascalientes. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Pues con el gusto de estar aquí contigo, con tu auditorio y poder tener esta entrevista tan interesante de tantos temas que se pueden hablar de salud. Por supuesto, está ligado a todo, absolutamente a todo. Y bueno, pues un saludo a todas las personas que nos siguen a través de estas redes de Global University. Hoy vamos a tocar temas sumamente importantes porque, como lo decimos, todo tiene que ver con el área de salud, y platicar hoy con el doctor Galaviz pues nos abre un panorama tremendo de lo que sucede en Aguascalientes y de las decisiones que se toman hoy para que Aguascalientes hoy sea uno de los estados que más se pueden presumir a nivel nacional, ¿no, doctor? Efectivamente, y particularmente en el área de la salud, decir que estamos en el top de los 5 mejores sistemas estatales de salud, y eso es un orgullo. ¿Y ya listo para la próxima verbena abrileña? Fíjate que sí, precisamente hace unos días tuvimos ya una revisión final del operativo de feria. Para salud, lo que para otros es una situación de bienestar y de disfrutar, para salud puede ser una contingencia. Tenemos 3 áreas de oportunidad. La epidemiológica, porque tenemos en este momento una epidemia fuerte de sarampión y que la tenemos que tener bien acotada y bien contenida. Por otro lado, la parte sanitaria. Todo lo que sucede en la feria tiene que ver con salud, desde la comida, las acciones, y lo tenemos que revisar. Hay una acción que nadie sabe y que hacemos todo el periodo ferial, que es la revisión de las cloacas de la zona ferial. Todos los drenajes se monitorean diariamente y tenemos para eso el mejor laboratorio de salud pública del país. Wow. Y nos permite tener el control de qué tipo de bacterias se están transitando dentro de los drenajes. No, bueno, no me quiero imaginar la cantidad de gente que tiene trabajando durante estas 3-4 semanas. Debe ser también sí, fíjate que tenemos un doctor. grupo bastante numeroso, somos una de las áreas de mayor oportunidad de trabajo. Ahí esta feria hay como 140 personas permanentemente durante todo el periodo ferial. Impresionante, doctor. Pero bueno, ya en otra ocasión creo que podríamos hacer un programa enterito sobre este operativo, porque bueno, esto para resguardar la salud, la integridad de todos los visitantes que dicen son millones de personas, ¿verdad? O sea, de verdad, algo impresionante. Si no han venido a la feria, tienen que venir porque es toda una experiencia. Pero, doctor, entrando en materia, para conocer un poquito más sobre usted, sobre su trayectoria, me gustaría mucho conocer más de su vida. Platíquenme dónde nació, cómo era su contexto familiar. Fíjate que yo soy de Pabellón de Arteaga, uno de los municipios de aquí de la zona norte del estado. Y algo muy particular que tiene mi vida es que yo nací en el hospital de Pabellón. Mi mamá era la jefa de enfermeras y en ese tiempo se estilaba que hubiera un personaje a cargo de las unidades. Y se vivía ahí. Mi mamá, esa era su casa, su trabajo, su escenario. Yo nací en ese hospital y prácticamente hasta los 6 años para mí era mi casa. Yo viví totalmente ligado a todos los procesos. Recuerdo cosas bien interesantes. En Pabellón en ese tiempo, a las 11 de la noche se terminaba la luz. No sé por qué razón, nunca he buscado una explicación, pero a las 11 de la noche el pueblo se quedaba sin luz. Imagínate un hospital. Entonces yo me acuerdo que mi mamá llenaba de velas todas las áreas para poder iluminar. Se atendían partos con vela, estaban ahí la luz de vela, procedimientos a veces de emergencia. Ahí yo veía llegar heridos y ahí se suturaba y todo. Y en la noche, imagínate las circunstancias.
Y ahora me pongo a pensar, era la parte heroica de la medicina. Había niños prematuros que mi mamá ponía una caja de zapatos, le ponía algodón y luego le ponía unas botellas de agua caliente y otras placas de algodón y luego una parte de tela y ahí ponían a los niños prematuros. Y lo maravilloso es que sobrevivían. Wow. O sea, el cuidado y la atención que dedicaba en ese momento el personal, pues era una acción que representaba la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, no me quiero imaginar usted 6 añitos ahí observando. Qué afortunado también, ¿no? Fíjate que sí fue una gran fortuna porque para mí no existía otro mundo más que el mundo hospitalario y el mundo de la salud. Y así me formé. Wow. Toda mi vida estuve ligado a lo que era en ese tiempo el ISEA, el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, ahora Secretaría de Salud. Y yo todo el tiempo estuve cercano. Para mí era mi casa y sigue siendo mi casa. Realmente yo siento que soy hijo del ISEA y que wow. voy a estar permanentemente ligado y vinculado. Para mí es mi vida, mi pasión, y estar aquí siempre ha sido fascinante. Doctor, ¿tiene hermanos? Fíjate que fui hijo único. Okay. Hijo único, y esto también me sirvió porque tuve una vida interior intensa. Pude disfrutar cada momento de estar en este escenario de la salud y además convivir con la parte interesante, el enfermo, pero también con el personal. Entonces, para mí, el personal del ISEA pues son mi familia y siempre me siento identificado con ellos. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Nunca me hubiera imaginado arrancar de esta manera. ¡Qué cosa más bonita! Y me imagino entonces, por cómo habla de su mamá, pues que debió haber sido un gran ejemplo. O sea, las enfermeras, digo, en general, hacen una misión extraordinaria con los pacientes, con los familiares, y tener ese ejemplo, esa sensibilidad desde niño, qué afortunado. En ese momento la enfermera era a veces el único pilar de los hospitales. Claro. Mi mamá tiene un récord interesante en el estado porque ella atendió 10,000 partos dentro de su estancia de manejo hospitalario. Ella duró 60 años activa, prácticamente se jubiló ya muy cercana a los 70 años. Y 70 y tantos años tenía cuando se jubiló. Entonces, pues toda su vida se dedicó a la salud y tuve la oportunidad de compartir con ella pues muchos hechos. Wow. Yo recuerdo que cuando estaba en secundaria, ella ya me metía a la atención de los partos y la señora le decía, oiga, que se salga el niño. Me decía. Pero ¿y no le daba asco, así que la sangre? Fíjate que me habité tanto que para mí era lo cotidiano. Ajá. Para mí ver sangre pues no tenía un significado más que solucionar el problema. ¿A qué olía ese lugar? Fíjate que sí, el olor de la sangre es muy particular y para alguien puede ser repulsivo, pero hay gentes que estamos muy acostumbrados y que prácticamente inhibes ese olor y la sensación. Y además algo interesante, empiezas a tener una experiencia de manejo de crisis que no la tienen otras profesiones. Entonces, desde niño estuve con la capacidad de estar enfrentando a veces cosas bastante delicadas y me especialicé en canalizar a los pacientes. Mientras mi mamá atendía una cosa, yo estaba poniendo el suero. ¿A qué edad era eso? Pues yo empecé desde los 11, 12 años, que recuerdo. No, cuando estaba en secundaria, pues ya casi era médico. Exacto, ya pásenle el título mejor. Yo aprendí la salud de manera vivencial. Y eso es muy importante. Sí. Porque la mejor manera de cuando aprendes a ser médico es directamente con el paciente. Yo creo que esta es una vivencia que se tiene que retomar y que ahora la enseñanza de la salud pues debe estar muy ligada a este proceso. No hay nada mejor para aprender que verlo en la realidad. Claro, con un buen mentor, con una persona que esté siempre atento a lo que está sucediendo y que te pueda ir conduciendo. Mi pregunta siguiente era, obviamente, ¿en qué momento dijo tengo que ser médico? ¿Nunca consideró otra profesión? ¿En algún momento no dijo a lo mejor podría ser un buen abogado? Sí. O sea, me queda claro que tiene esta misión de ayudar a las personas. Desde siempre. Cuando llegué al final de la preparatoria, que era la decisión final, yo tenía 3 alternativas. Una era biólogo. Okay. Me fascinaba siempre los procesos biológicos. Sí. La otra era agrónomo, porque yo soy de Pabellón
y ahí había un campo experimental de alto nivel, investigadores agrícolas que venían de Chapingo y de las mejores escuelas de México, y que además tuve la oportunidad de convivir mucho con ese grupo, y había cosas maravillosas. Había cómo fortalecer, por ejemplo, el tallo del maíz. Hacían tallos cuadrados en vez de los tallos circulares, y eso para mejorar la capacidad de respuesta al viento. Entonces todo ese tipo me llamaba mucho la atención, y también un día pensé, me voy a ir a Chapingo y voy a ser ingeniero. Okay. Pero ¿Esto a qué edad? Lo que más me llamó la atención siempre fue estar resolviendo situaciones de salud. Entonces finalmente fue la tendencia más fuerte, más importante, y dije, no, yo tengo que ser médico. Yo ya me sentía dentro de un esquema de atención y dije, lo tengo que ya formalizar y llevar a buenos términos. ¿Recuerda algún momento, alguna circunstancia o algunas palabras? Porque me queda claro que su mayor mentora fue su mamá. ¿Algunas palabras, algún momento que haya dicho, sí, ahí tomé la decisión? Sí, fíjate que algo pasó muy significativo para mí. Cuando yo estaba en la prepa, un día mi mamá se puso muy mal. La hospitalizan, en ese tiempo ellos tenían ISSSTE, lo hospitalizan en el ISSSTE. Cuando el médico sale a decir, la señora está muy delicada, la señora se puede morir, trae un problema cardíaco muy, muy importante. En ese momento yo me hice una promesa. Dije, yo voy a ser médico y voy a tratar de ser de los mejores médicos de Aguascalientes. Esto tiene que haber siempre una respuesta a situaciones donde está uno en crisis y a veces no sientes un respaldo. Sí. Entonces yo en ese momento dije, yo voy a ser médico y voy a tratar de ser de los más competitivos. ¡Guau! ¡Qué bonito! No, esto me llena. Si yo ya lo admiraba, con esta historia, bueno, ya me ha ganado por completo. ¡Qué bárbara! ¡Qué bonita historia! Porque eso es lo que finalmente buscamos cualquier persona cuando dejamos en sus manos a las personas que más amamos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestra propia salud. Entonces, conocer personas que tienen ese propósito de vida, y bueno, en su caso más, porque ¿cuántos médicos no están a su cargo, doctor? Sí, todo un sistema que hemos tenido una experiencia muy interesante. He sido secretario de salud en 2 ocasiones. 2 ocasiones. En una primera con don Felipe González, en el 98-2004. Y fíjate que interesante, en esa primera etapa yo era un médico netamente clínico. Mi enfoque totalmente fue el fortalecer las acciones de prestación médica. Y ahora que estoy en esta segunda etapa de secretario de salud con la gobernadora Tere Jiménez, cambié a ser gerente. Yo creo que el perfil de un secretario de salud debe tener una formación sólida médicamente, pero debe tener un manejo gerencial. Aquí yo estoy manejando más de 5,000 millones de pesos. Prácticamente tenemos el 40% del presupuesto de Estado. ¿Es la secretaría que tiene más recurso en el Estado? La que tiene más es educación, y después nosotros. Salud. Entre salud, educación y seguridad tenemos el 95% del presupuesto. Sí, ahí está todo. O sea, prácticamente tenemos el control financiero y obliga a tener acciones de contundencia, obliga a participar de manera muy importante. Decirte que la salud tiene 2 elementos de mucha trascendencia. Tiene un valor tácito que se llama bienestar, pero también tiene un valor instrumental que se llama desarrollo. El desarrollo y la parte económica tienen que ver con la salud. Y la salud, si no tienes un conocimiento pleno de la economía, es difícil de manejar la salud pública. Yo tuve la formación de tener una maestría en economía de la salud, y eso pues, nos permite poder tener el dominio y el manejo de las partes administrativas y de los procesos. Qué importante es eso también. Por ahí veía, ¿no? Alta dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, en el IPADE. Así es. Así como en Administración Pública y Planeación Estratégica. Qué interesante, doctor. Sí, fíjate complementar este perfil. La primera vez que estuve de secretario hubo una transformación importante de los sistemas de salud, y en ese tiempo Julio Frenk, que para mí ha sido el mejor secretario de Salud Federal, se preocupó mucho porque los secretarios tuviéramos una formación sólida y de contundencia. Se hizo un convenio con IPADE, que es uno de los mejores institutos para alta dirección, y tuve la fortuna de 2 veces hacer la maestría. Una de Administración Pública primero y después una de Economía de la Salud.
Y eso te cambia totalmente la visión, porque ahora ya valora uno cada proceso. Por ejemplo, mira, un médico anestesiólogo de un hospital como Pabellón o Rincón que te falte a la guardia, pues representa una pérdida importante porque se paralizan los quirófanos y deja de tener una acción medio hospital. Entonces, tú tienes que tener perfectamente esta claridad para que haya la suplencia de manera inmediata, porque la falta de un solo personaje de un hospital significa una diferencia sustantiva. Totalmente. ¿Cómo fue? Me voy a regresar un poquito. ¿Cómo fue su primer acercamiento a la administración pública? ¿Quién lo invita? ¿Cómo se acerca? Porque es un mundo completamente diferente. Entra a otro tipo de burocracia, ¿no? Fíjate que sí fue una situación muy particular. Y como siempre, mi mamá fue un personaje determinante en muchas cosas. Cuando ella se jubila, se viene a vivir conmigo a Aguascalientes, yo ya era médico, y empezamos a tener una pequeña maternidad y la pusimos en la zona centro. Ahí mi mamá conoce a la esposa, a doña Connie, la esposa de don Felipe González. Claro. Empiezan a ser amigas, empieza ella a ir a inyectar a los hijos de don Felipe. Y un día que no encuentran a su pediatra, mi mamá le dice, pues aquí está mi hijo. Voy, reviso a los niños, tuvieron un resultado rápido, al día siguiente ya estaban como si nada, y a partir de ahí tuve una relación muy estrecha con la familia González, y me convertí después en el médico de familia. Y luego ya estuve con los hermanos y con toda la familia, y eso me fue generando una expectativa ya de un manejo diferente. Cuando don Felipe González toma la decisión de ir por la gobernatura, me invita a ser parte del equipo político, hicimos la campaña y pudimos llegar finalmente a feliz término. Y cuando se termina este proceso electoral, me manda a hablar y me dice, quiero que usted sea nuestro secretario de Salud. Entonces, de mi consultorio brinqué directamente a la Secretaría de Salud. ¡Guau! ¡Qué reto más grande! Sí. Ha estado en dos administraciones muy distintas, con retos y contextos, incluso me atrevo a decir mundiales, porque le tocó enfrentar pandemias. O sea, la situación ha sido muy complicada. Los principales retos que ha enfrentado en estas administraciones. Fíjate que la primera etapa fue un proceso de descentralización. El sistema de salud estaba viniendo a conformarse para que los estados tuvieran el ejercicio y la rectoría completa. Me tocó consolidar eso. En ese tiempo tuve la fortuna de que iniciaba el Seguro Popular, que era un mecanismo de financiamiento. Era un instrumento financiero, el mejor par y paso que había en ese momento como gobierno federal y estatal. Por cada peso que el Estado ponía, la Federación mandaba 3. Nos permitió tener un financiamiento grande. Nos trajimos 2.500 millones de pesos de esa época, que era una cantidad impresionante, y generamos la infraestructura más importante que tiene Aguascalientes. Todo el complejo Tercer Milenio se hicieron con esos recursos. Entonces, en esta primera etapa me dio la oportunidad de ir consolidando y llevando a la madurez al sistema estatal de salud. Después de 20 años que regreso con la gobernadora Tere Jiménez, pues fue prácticamente consolidar, y el gran reto en ese momento es el reto financiero. En ese tiempo teníamos el 7.4 del PIB con Felipe González. Ahorita tenemos el peor financiamiento de la historia de México, 2.5 del PIB. Entonces, este reto fue financiero. Tuvimos que ver las estrategias de cómo optimizar gasto, de cómo eficientarlo y sobre todo de cómo brindar la oportunidad de una buena atención, con un factor muy importante, que la gente no se descapitalizara por motivos de salud. Yo ya tenía el antecedente de haber estado en el esquema del Seguro Popular, y aquí la gobernadora nos pidió un programa de impacto y diseñamos el de Seguro Aguascalientes. ¿Qué significa? Que es una manera de que el que no tenga IMSS, que no tenga ISSSTE, tenga el soporte de una atención donde tenga gratuidad, calidad, oportunidad y eficiencia. Y así nace esta segunda etapa, en que nos ha permitido ir sobre los factores condicionantes de la salud más importantes. El mejoramiento de infraestructuras que se ha hecho a través de lo que es obra pública y educación. Hay 500 escuelas que se han renovado y actualizado en esta administración.
hemos hecho este programa de impacto del Seguro Aguascalientes y nos ha posicionado bien, porque además hemos modernizado el sistema. Tenemos en el Hospital Miguel Hidalgo, que es uno de los 50 mejores del país, sí, claro. La mejor tecnología, el mejor acelerador lineal de partículas, los mejores equipos. Vamos a estrenar en estos días 4 cosas más en el Hidalgo. Viene un angiógrafo de primer nivel que va a solucionar prácticamente toda la situación cardiovascular. Iniciamos con el protocolo de trasplante de hígado, que pocos estados tienen esta capacidad. Iniciamos con trasplante de médula, que también es un problema de mucho impacto. A veces decir trasplante de médula a la gente no nos da mucha idea, pero es solucionar la leucemia. Sí. Entonces, hemos hecho un gran trabajo con eso. Viene también un área de manejo de quemados, que era una necesidad sentida. Tenemos ya ahorita una unidad que va a funcionar en estos días. Viene una ampliación importante de lo que es la consulta de primer contacto del Hospital Hidalgo, porque fíjate que los sistemas castigan la eficiencia. Entre más bueno eres, más atraes, claro, y todo el mundo. Y en Aguascalientes, de cada 10, 9 personas prefieren ir al Hospital Hidalgo o a cualquier otro sector, privados y públicos. Sí, sí, totalmente. Entonces, eso nos obliga pues, a estar haciendo un buen manejo. Decirte que hay algo de datos muy interesantes. El Hospital Hidalgo tiene el mismo gasto que 10 municipios del interior. Wow. Si tú juntas el gasto de Pabellón, Rincón, de los 10 municipios del interior, tienen el mismo gasto que el Hospital Hidalgo. Ese hospital nos cuesta 10 millones de pesos diarios. Pero esto no es un gasto, esto es una inversión que da beneficios y que además cambia vidas. Y en estos días acabamos de anunciar un cambio importante también para la zona norte. Pero para poder entender esto, quiero decirte que presupuestalmente hay una gran diferencia entre si tú naces en Pabellón, Rincón, Cocío o si naces en la capital. La diferencia presupuestaria es de 7-1. ¿Por qué? Porque aquí está el equipamiento, los mejores hospitales, las mejores universidades. En cambio allá su capacidad es limitada. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer equilibrios y justicias financieras, también, dando mejores servicios. Vienen 2 hospitales importantes para la zona norte. El hospital de Pabellón, que estaba abandonado, ya se reactivó. Se le van a invertir 1.500 millones de pesos. Va a tener 11 especialidades. Va a tener un área de trauma porque estamos en el eje carretero 45 Norte, que es el más accidentado. Va a tener helipuerto. Wow. Decirte que también nuestra aeronave que usamos de ambulancia, en estos días se les va a aplicar un equipamiento de 2 millones de pesos que va a permitir tener una terapia intensiva dentro del helicóptero. De tal manera que cuando llegue el helicóptero... Desde ahí se empieza a atender. Desde ahí es como si estuvieras en la red hospitalaria. Eso es un cambio muy significativo. La ventaja que ese helicóptero puede tener tiempos de llegada de 10 minutos en cualquier punto del estado. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo en las emergencias. Tenemos ya personal calificado para el código infarto, para el código cerebro. ¿Qué significa? Que nuestro personal está altamente calificado y puede responder a cualquier situación de emergencia llegando el helicóptero. Se ha cambiado de manera importantísima nuestra capacidad instalada, nuestra capacidad resolutiva y algo muy importante. Esto ha sido gracias al financiamiento que Tere Jiménez le ha dado a Salud. Porque el financiamiento federal ha tenido una tendencia a la baja, pero en el estado se ha estado haciendo la compensación vía recursos estatales. Para no ir para atrás. Cuando llegamos estábamos en un 70-30, 70 federal, 30 de estado. Ahorita estamos en un 60-40, pero lo más interesante es que próximo año quizá ya estemos en un 50-50. Doctor, aprovechando esto, no lo traigo preparado, sin embargo, quiero aprovechar para preguntar, con el tema renal, ¿cómo está la situación en Aguascalientes? Sé que es un tema y muchos pacientes con insuficiencia renal, temas del agua. Cuénteme un poquito de eso. Fíjate que es un tema muy interesante y que además le dimos un giro total. Hay que reconocer que Aguascalientes es el estado con mayor incidencia de enfermedad renal. Sí. Y que no únicamente estábamos haciendo acciones de manera reactiva. Ahora, con nuestra gobernadora Tere Jiménez, se le hizo la propuesta de generar un instituto de enfermos renales y con eso le dimos un giro total de 360 grados. ¿Qué estamos haciendo? Primero pusimos a un investigador de alta talla, que es el doctor Arriola. Él es un investigador CONACYT
que tiene más de 25 años de experiencia como investigador de enfermedad renal. Él es nuestro director. ¿Y qué estamos haciendo? Ahora se está haciendo investigación, prevención y tratamiento, a diferencia de otras administraciones donde solo se manejaba el puro tratamiento. Porque además es carísimo, ¿no? Y te comento, fíjate qué bueno que dices ese tema, porque cada procedimiento renal de trasplante a nosotros en el estado nos cuesta 1,600,000 pesos. Hacemos 88, de tal manera que en 88 personas invertimos 100 millones de pesos. O sea, es un gasto demasiado grande. Y muchas veces nos sentimos orgullosos de hacer trasplantes, pero debería ser al contrario. Es decir, no hacemos ninguno porque no tenemos necesidad de hacerlos. Claro, ¿verdad? claro. Entonces ahora tenemos un esquema muy interesante. Encontró el doctor Arriola en sus investigaciones de 20 años que donde más incidía la enfermedad renal es a partir de los 15 años. Se manifiesta a los 20 y tantos, pero inicia generalmente a esta edad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un tamizaje. Sí, sí lo Entonces, sé. le dimos un cambio total a ese manejo. El año pasado tuvimos 40,000 tamizajes. El 3% ya salió con indicadores de que empezaba a haber daño de insuficiencia renal aguda y que ahora esos pacientes ya tienen un control total, ya no tienen que caer en su insuficiencia renal crónica y estamos haciendo que haya calidad de vida, pero lo más importante, que no haya pérdida del patrimonio de las familias por motivos de salud. Totalmente, es un reto gigantesco. Así es, y un cambio total. Y además comentarte que somos el único estado que tiene este avance y este manejo. No solamente por la alta incidencia, sino porque aquí tenemos personal altamente calificado. Solamente hay 2 entidades que son equiparables. La Ciudad de México, que tiene los mejores médicos, y Aguascalientes, que le compite en calidad. Wow. Aquí tenemos una subespecialidad y un especialista de lo que tú quieras. Difícilmente un hidrocálido tiene que salir del estado a buscar soluciones de salud. Eso es súper interesante. Y sí vienen 14 estados con nosotros buscando soluciones. Que ese es otro reto, ¿no? ¿Cómo ahora atiendes y no nada más es Aguascalientes, sino los que van buscando... Es lo que te decía hace rato, se castiga la eficiencia. Sí. Todo el mundo se corre la voz. Tenemos gente que viene de Chiapas, gente que viene de Baja California, gente que viene de Chihuahua y viene con insuficiencia renal y ya saben que en Aguascalientes lo resolvemos. Entonces eso nos ha complicado la parte presupuestal porque es un recurso que no está destinado para foráneos. Sin embargo, pues la gobernadora siempre ha sido de gran bonomía y siempre buscamos la manera de cómo ayudar a la gente. Doctor, ¿cómo ve a México? O sea, desde su visión, con toda la experiencia que tiene, ¿cómo ve el sistema de salud a nivel nacional? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? El gran reto del sistema nacional en este momento es financiero. El 2.5 del PIB es totalmente insuficiente. Se tiene que invertir en salud. Se tiene que hacer un sistema único, que allá vamos. Comentarte que en eso sí estoy de acuerdo. El esquema federal es hacer un sistema universal y eso necesitábamos. ¿Por qué? Porque en el 43 que nace el sistema nacional, nace bajo un criterio laboral. Una equivocación que todavía venimos pagando. Se toma la economía formal para que sea atendida por el seguro, la economía informal para que sea atendido por la Secretaría de Salud, pero con mecanismos de financiamiento diferentes. El IMSS tenía 3 fuentes de financiamiento: la cuota del trabajador, la cuota de la empresa y una cuota federal. En cambio, la Secretaría de Salud, solamente una cuota federal. Entonces, desde que nace el Sistema Nacional de Salud, nace con inequidades e injusticias financieras. Ahora la pretensión que se tiene es tener un sistema universal de salud, primero para que se dé en plenitud lo que dice el artículo 4 constitucional. Es un derecho y es universal. Entonces, en el 28 se va a dar este proceso. Lo que sí nos preocupa es cómo se va a operar. Esa es la gran incertidumbre. En Aguascalientes tenemos mecanismos muy precisos, hemos dado resultados, conocemos a detalle lo que sucede, pero en el entorno nacional es un mosaico tan diverso que va a ser complicado. Mira, por ejemplo, aquí tengo 5 sindicatos con condiciones diferentes. Obviamente que cuando se llegue a un sistema único, ¿qué van a querer? Los que están en menor condición van a querer saltar. Entonces, ¿cuál va a ser el problema de ahí? ¿Cómo darle equidad a todos los trabajadores para que todos ganen lo mismo? O sea, es muy complejo. Creo que México está en esa transición que no es fácil.
y que sí exige que haya los mejores expertos, sobre todo en economía de la salud, en la administración, para que realmente se hagan los verdaderos cambios y procesos. No lo estamos visualizando de esa manera. Ahorita vemos primero que establecen el INSABI, que dura unos meses, y lo cambian a IMSS Bienestar, y que IMSS Bienestar aún no tiene claras las situaciones. Entonces, el Sistema Nacional de Salud tiene que cambiar, tiene que evolucionar, pero todavía no hemos visto cuáles son esos mecanismos de transformación. La Federación no los visualiza todavía de cómo lo van a hacer, y eso es lo que nos crea incertidumbre. Un reto gigantesco. Un reto muy grande. Para un país como México, que como dices, es un mosaico gigante con necesidades distintas. No es lo mismo lo que sucede en Chiapas que lo que sucede en Monterrey. Bueno, de verdad es impresionante. Pero vámonos ahora, ya con esta última parte de la entrevista, doctor, porque me encantaría conocer. Nosotros somos una universidad nueva, que estamos tocando muchos sectores, incluso ahora estamos haciendo entrevistas de líderes de opinión. Nos interesa saber cuál es su visión, cuál es su necesidad en esta área. Con nuestra carrera de medicina ha sido todo un reto. Somos una universidad joven. ¿Cómo nos ve? Fíjate que me pareció muy interesante. Ya tuve la oportunidad de estar conociendo las instalaciones, el modelo educativo que tienen. Creo que es de avanzada. Creo que va a dar resultados muy satisfactorios. Primero, porque hace rato comentábamos, ¿cómo aprende uno realmente la parte clínica? Estando con el paciente, estando en el hospital. La medicina tradicional, como nos educaron, que me tocó a mí, fue una segmentación, una parte académica totalmente aislada de lo que era el paciente. Cuando tú terminas tu parte conceptual y llegas a la aplicación, hay una brecha muy grande. Entonces, ¿qué mejor que desde este momento el estudiante, desde que esté iniciando, ya tenga un contacto con la parte hospitalaria, con la parte clínica, porque es lo que te deja más enseñanza? Tener una respuesta inmediata, ver resultados, eso te deja una fijación total del conocimiento. Totalmente. Entonces, yo alabo mucho este concepto, y algo también que me sorprendió mucho en la universidad es la tecnología. ¿Cuál es el gran reto de la medicina en los próximos años? El uso de la tecnología. Ahorita ya está en boga lo que son las herramientas presuntivas diagnósticas. Aquí mismo en la Secretaría ya tenemos dos que son de muy alta tecnología. Uno que es el neurofeedback, que ahora es el buscar soluciones de la salud mental a través de tecnología de neurociencia, que lo estamos haciendo de una manera ya totalmente diferente y con excelentes resultados. Y por otro lado, hay muchas herramientas diagnósticas que también ya empezamos a utilizar aquí. Hay el diagnóstico por imagen, y eso está interesantísimo, porque es una cámara de alta resolución que convierte el rostro, permite tener 20 indicadores. Sabemos cómo está tu presión arterial, tu saturación de oxígeno, tu glucosa, tu hemoglobina, y así 20 indicadores. Simplemente convierte la cara. Y este es un principio que puede ser muy fácil de entender, porque en la cara tenemos la parte de la circulación arterial muy a flor de piel. Aquí tenemos lo que se llama surco nasogeniano. Aquí tenemos grandes arterias que están muy cercanas a la superficie. Entonces, ¿qué hace la cámara? Está basada en alta resolución, puede ver el flujo sanguíneo arterial, y además permite a través de un espectrofotómetro poder determinar todas las sustancias químicas, todas las sustancias que hay en el mundo pueden tener una emisión de luz diferente. Y de acuerdo a la intensidad podemos saber la concentración. De tal manera que esa cámara pueda ver tu glucosa que tienes circulando en la sangre, y de acuerdo al espectrofotómetro podemos saber qué cantidad tienes. Entonces, estas herramientas presuntivas van a venir a revolucionar el manejo y la atención de los pacientes. Y vi con gran satisfacción que ustedes ya están metidos en esta dinámica. El gran reto va a ser compaginar la parte tradicional de la enseñanza, que es súper importante también, la parte clínica, y además utilizar las herramientas poderosas que ya están en boga. Yo acabo de estar en China, fuimos invitados algunos secretarios de salud a conocer la tecnología china. Ahí conocí esto. A mí me sorprendió el ver cómo de una manera inmediata tú tienes un paciente que se presenta una emergencia, y el paramédico, en vez de ir a tomarle los datos, le pone la cámara. Lo escanea, lo escanea. ¡Qué bárbaro! ¡Wow! Y en ese momento, a través de un monitoreo de alta complejidad, llega a un hospital donde los urgenciólogos tienen la pantalla y están viendo, se les aparece el expediente clínico,
y les aparecen los indicadores. Entonces en ese momento ya están en comunicación con el paramédico o con el médico que está en la zona de crisis y lo están intentando ya resolver. Wow. Y eso es lo que estamos haciendo también aquí nosotros. ¡Qué maravilla! Doctor, nosotros tenemos como muy clara nuestra visión, que queremos formar o estamos formando a los mejores médicos de México. Eso se lleva, por supuesto, un gran trabajo por parte de su director, por parte de nuestro rector, que nos ha dado la instrucción precisa. Y todo empieza desde la selección, ¿no? Yo sé que todos en algún momento, la mayoría tenemos el sueño de ser médicos, de ayudar a las personas, pero no todos tienen pues la madera para hacerlo, ¿no? Entonces el proceso de selección creemos que es muy importante. Nuestro rector siempre nos dice que él no aspira a una escuela de medicina masiva, no busca tener 300 alumnos, 200 alumnos, buscamos tener salones a lo mejor con 15, 20 personas, pero que podamos darles garantizar la calidad en su educación. ¿Usted qué opina al respecto? Fíjate que yo creo que la educación personalizada es lo mejor. El poder tener pocos alumnos, el poder tener esta comunicación, esta información y que puedan vivir la experiencia con su mentor, yo creo que eso es lo más enriquecedor. Sí. Cuando uno hace el internado, que es cuando realmente empiezas a tener contacto con la parte hospitalaria y clínica, pues es donde más aprendes, porque vas con tu instructor, vas a la cama del paciente, vas y haces un análisis primero clínico del paciente y luego haces un contraste con los elementos diagnósticos y es donde aprendes. Y eso ya lo estás haciendo desde que eres estudiante, pues es una ventaja. El nivel de competencia cada vez es más alto. Quiero decirte algo muy interesante, solamente el 2% de los médicos son de éxito. Eso habla de la competencia y que además todo el mundo cree que ser médico es ser millonario, es tener los mejores carros, las mejores circunstancias. Es una de las carreras que más te significa sacrificios. No dispones de tu tiempo. Totalmente. Yo 20 años de mi vida fui médico de consultorio, de atención clínica, de estar en hospitales. Y desde ese momento yo ya no tenía la manera de poder darle tiempo a mi familia o darme mi oportunidad de las cosas que uno dice, ahorita llego y me acuesto y estoy descansando. El médico no está con eso. No puede hacer eso. No puede hacer eso. Y ahora menos, cuando ya estoy ahorita aquí en este escenario, tenemos la intención de estar haciendo un trabajo totalmente cercano a la sociedad y donde quiera que he ido he estado dando mi teléfono porque qué mejor manera de tener un contacto directo con la gente más que le hablen directamente al secretario. Claro. Y eso me ha dado gran satisfacción porque en cualquier momento podemos resolver cosas que a veces se ven complicadas. Cuando estás enfermo, cuando tienes una emergencia, entras en estado de indefensión. Llegas a un lugar y no sabes qué hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Háblele al secretario. ¡Qué bárbaro! No para de sonar su teléfono, ¿no? Fíjate que al principio sí había mucho, pero como hemos tenido mejorando todos los procesos, ahora ya puedo dormir con tranquilidad. Okay. Sí recibo 2, 3 llamadas en la madrugada cuando son verdaderas emergencias y más porque tenemos una aeronave que está de manera conjunta con Seguridad Estatal y con la Secretaría de Salud. Si tiene que salir el helicóptero, le avisan al secretario estatal de Seguridad y luego me avisan a mí para que estemos en concordancia que salga la nave. Porque una nave de esta categoría, una salida nos cuesta 150,000 pesos. Entonces, se tiene que hacer altamente calificado y que esté justificado. No podemos estar haciendo un derroche de recursos si no está plenamente justificado. Una vida vale eso y más, pero sí lo tenemos que calificar pues para que sea de la mejor manera y optimicemos los recursos. Doctor, rápido, ¿qué espera de los egresados del área de la salud de Global University para construir o seguir construyendo este sistema de salud que merece Aguascalientes? Fíjate que sí va a ser un gran reto para los que vienen, porque en este momento situamos a Aguascalientes en el top de los 5 mejores sistemas y el reto es alto. Muchas veces a veces me habla la gente y me dice, oye, mi hijo estudió medicina y quiere hacer su internado en el Hospital Hidalgo. Digo, sí, sin problema. Si tiene promedio de 10, adelante. Está garantizado. Claro. Fíjate que yo creo que en los médicos sí podemos exigir excelencia. Los médicos deben resolver porque la diferencia entre otra actividad es la vida o la muerte. Totalmente. Entonces,
sí, nuestro nivel de competencia debe ser alto. Las circunstancias actuales así lo exigen. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo para las nuevas generaciones? Alta capacidad resolutiva, buen manejo de crisis y sobre todo tener un soporte académico. Cada vez se requiere más información y además clasificarla dentro de tu esquema mental y que te permita utilizarla en los momentos precisos. Así pensamos los médicos. Entonces, ¿qué pedimos? Excelencia. Yo creo que los estudiantes deben tener esta claridad. Para ser un buen médico, no solamente debe ser médico, debe ser un médico de competencia y excelencia. Por supuesto. Finalmente, doctor, ¿qué legado le gustaría dejar a Aguascalientes, a este sistema de salud? Lleva ya muchos años en esto, pero ¿cómo quiere ser recordado? Decir, esto lo hizo el doctor Galaviz, esto fue su visión. Fíjate que aquí es bien interesante esta pregunta porque voy a hacer primero una analogía con mis hijos. Me han preguntado, ¿qué pasaría en el momento que tú no estés y dejes a tus hijos? Pues lo más interesante es que no me necesitan. Y eso totalmente es precisamente lo que quiero de Aguascalientes. Que tenga el mejor sistema de salud, que tenga el mejor desempeño y que se pueda manejar sin necesidad del doctor Galaviz. Eso, muy bien. Pues, y que se puede ir a su casa de campo y a descansar un ratito, doctor. Doctor, ha sido un placer enorme, no tiene idea cómo disfruté esta entrevista, le agradezco muchísimo. Nos sentimos muy orgullosos de su trabajo, no nada más en la universidad, estoy segura que todo el estado lo reconocemos siempre. Hay retos importantes y pues nada más desearle toda la suerte, que sus decisiones sean como siempre oportunas, precisas, porque eso se ve reflejado en el beneficio de todos los que vivimos aquí. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima.